Tengo 67 años y vivo en una casa modesta en las afueras de Tlajomulco, a unos 20 kilómetros al sur de Guadalajara. Heredé esta propiedad de mis padres hace más de una década. Es una casita sencilla, con el techo de teja roja que mi padre construyó con sus propias manos, rodeada de un pequeño jardín donde todavía crecen los limoneros que él plantó antes de morir. No vale mucho en pesos, pero vale todo en recuerdos. Desde hace 3 meses, mi hijo Andrés me llama todas las noches. Todas las noches, exactamente a las 9:15, me hace la misma pregunta. ¿Estás solo, papá? Ayer decidí mentirle por primera vez en mi vida, y esa mentira me salvó la vida. Quiero compartir mi historia como una advertencia para otros padres que, como yo, jamás imaginarían que sus propios hijos pudieran convertirse en su mayor amenaza. Porque cuando uno cría a un hijo con tanto amor, con tanto sacrificio, no concibe que ese mismo ser al que le enseñaste a caminar pueda algún día planear tu muerte. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para que estas historias lleguen a más familias que las necesitan. Ayer por la tarde comenzó como cualquier otro día. Preparé mi café de olla, el que bebo todos los días cuando regreso del taller mecánico donde trabajo medio tiempo. A mis 67 años el trabajo pesado ya no es para mí, pero todavía tengo la maña y el conocimiento que los jóvenes aprecian. Sé diagnosticar un motor con solo escucharlo, y eso, en este oficio, tiene mucho valor. Estaba limpiando unas herramientas en el fregadero cuando sonó mi celular. Me sequé las manos con un trapo viejo y contesté sin ver quién era, porque a esa hora ya sabía perfectamente quién llamaba. Papá, soy yo. La voz de mi hijo Andrés sonaba como siempre en estos últimos meses, apagada, casi sin emoción, como si hablar conmigo fuera un trámite que tenía que cumplir, una obligación que lo pesaba. «Ándale, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien en el trabajo?», le pregunté, intentando mantener la conversación en un tono normal, aunque ya sabía perfectamente lo que vendría después. «Sí, todo bien», respondió rápido. «Oye, papá, ¿estás solo ahorita?». El corazón se me fue al suelo. Durante 3 meses había respondido con honestidad. «Sí, estoy solo», y cada vez, sin excepción, Andrés colgaba de inmediato. Las pocas ocasiones en que alguien estaba conmigo y se lo decía, seguía con una ráfaga de preguntas nerviosas. «¿Quién está ahí? ¿Qué hace en tu casa? ¿Cuánto tiempo se va a quedar?». Esta vez, algo dentro de mí me dijo que tenía que mentir. No sé si fue instinto de padre viejo o simplemente el cansancio acumulado de 3 meses viviendo con esa extraña angustia que no podía nombrar. El caso es que mentí, y lo hice sin pensarlo 2 veces. No estoy solo. Está aquí Sofía, tomando un café. El silencio del otro lado de la línea fue breve pero muy perceptible, como el silencio que cae justo antes de que truene. «Sofía, la licenciada», dijo con una tensión evidente en cada sílaba. «¿Y qué hace ahí?». «Vino a ayudarme con unos papeles de la casa. Ya sabes, esas cosas de trámites administrativos que yo nunca entiendo bien». «¿Qué papeles? ¿De qué están hablando?», insistió Andrés, su voz cada vez más agitada. «Nada importante, hijo. La escritura de la casa, el predial, esas cosas de personas grandes», respondí, tratando de sonar tranquilo. «¿Por qué? ¿Necesitas algo?». «No, hablamos mañana», cortó seco, y colgó sin despedirse, como siempre. Me quedé mirando el celular con una mezcla de alivio y de algo que no supe nombrar en ese momento. Era la primera vez en 3 meses que Andrés rompía el patrón, y su reacción me había perturbado de una manera que no podía explicar con palabras. Algo había cambiado en esa llamada, algo se había movido. Puse el celular sobre la mesa y me fui a la ventana. La casita que me dejaron mis padres no es gran cosa. 2 recámaras chicas, un baño, una cocina-comedor y una salita con los sillones donde mi padre veía el fútbol por las tardes. Pero es mi casa, llena de memorias y del fruto de toda una vida de trabajo honrado. Jamás pensé que tendría que protegerla de mi propio hijo. Andrés nació cuando yo tenía 29 años.
Su mamá, Luciana, y yo nunca nos casamos, pero tratamos de criarlo juntos hasta que ella decidió irse a la Ciudad de México cuando él tenía 7 años. Me quedé con su custodia porque ella viajaba constantemente por trabajo. Criar a un hijo solo en este país, sin mucho dinero y con doble jornada, no fue fácil, pero hice lo que pude con lo que tenía. Le di techo, comida, escuela y sobre todo presencia. Mi hijo siempre fue tranquilo, inteligente, muy observador. Estudió administración de empresas en la Universidad de Guadalajara y consiguió un buen puesto en una aseguradora importante de la ciudad. Nos veíamos a comer los domingos y en las fechas importantes. Una relación normal entre padre e hijo adulto. Nunca hubo grandes pleitos entre nosotros, nunca palabras que no se pudieran retirar. Hasta hace 3 meses, cuando todo cambió sin que yo entendiera por qué. Todo empezó con cosas pequeñas, objetos que no estaban donde los había dejado, documentos en mi cajón que aparecían en un orden diferente al que yo recordaba haberlos puesto. La sensación molesta de que alguien había entrado a mi casa cuando yo no estaba. Al principio pensé que era la memoria que me jugaba chueco. A esta edad uno empieza a dudar de sí mismo, a pensar que el problema está en uno y no en el mundo. Estás viejo, Roberto, ya se te olvidan las cosas, no exageres. Luego empezaron las llamadas, todas las noches a las 9:15 en punto. La misma pregunta de siempre, sin variación, sin preámbulo. Intenté preguntarle a Andrés por qué quería saber si estaba solo, pero siempre evitaba el tema, o decía que simplemente le preocupaba que yo estuviera sin compañía a mi edad, que me quería mucho, que era su papá y tenía derecho a saber cómo estaba su viejo. Un día, al regresar del taller, noté que mi caja de herramientas estaba abierta. Mi llave inglesa grande, la que usé durante 30 años, había desaparecido. Pensé que tal vez la había prestado y se me olvidó. 2 días después, el cajón donde guardo mis documentos importantes estaba ligeramente abierto, aunque yo estaba absolutamente seguro de haberlo cerrado con llave la noche anterior. Fue entonces cuando decidí instalar cámaras. No es algo que un padre quiera hacer, espiar su propia casa por miedo a su hijo, pero algo no estaba bien. Y yo lo sentía en los huesos con esa certeza que solo da la experiencia de los años. Mi compadre Don Beto, que tiene una tienda de electrónica en el mercado de Tlajomulco, me ayudó a instalar 2 camaritas discretas, una en la sala y otra apuntando directamente hacia la puerta principal. Me enseñó a revisar las grabaciones desde el celular, paso a paso, con paciencia de maestro. La primera noche nada. La segunda tampoco. La tercera noche me desperté de un brinco a las 3 de la mañana. Creí escuchar un ruido cerca de la cocina, pero cuando revisé la casa cuarto por cuarto, no encontré nada fuera de lugar. Volví a la cama con el corazón acelerado, diciéndome que ya estaba imaginando cosas. Por la mañana, casi como rutina, revisé las grabaciones en el celular. El corazón casi se me para. A las 2:37 de la madrugada, la puerta principal se había abierto despacio, muy despacio, como lo hace alguien que sabe exactamente qué está haciendo. Andrés entró con una llave que yo no sabía que tenía. Se movía con la familiaridad de alguien que conoce cada rincón de la casa, cada tabla del piso que cruje. Fue directo al cajón de los documentos. Sacó varios papeles, los fotografió con calma con su celular, los acomodó en el mismo orden con un cuidado casi obsesivo y los volvió a guardar. Luego caminó en silencio hacia mi recámara, abrió la puerta lo suficiente para asomarse al interior. Me observó dormir durante casi 1 minuto entero, sin moverse, sin hacer ningún sonido. Después salió tan silencioso como había llegado, cerrando la puerta sin que hiciera el menor ruido. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Mi propio hijo entraba a mi casa de madrugada, mientras yo dormía sin saber nada. ¿Por qué? ¿Qué buscaba entre mis documentos? ¿Cuándo había conseguido esa llave? Miles de preguntas sin respuesta me daban vueltas en la cabeza como un trompo que no para. Ese mismo día llamé a Sofía Montiel, licenciada en Derecho y amiga de muchos años. La había conocido cuando me ayudó con los trámites de herencia de esta casa, cuando murieron mis padres y el mundo se me puso cuesta arriba.
Es una mujer directa y honesta, sin rodeos ni palabras de más, y en ese momento era la única persona en quien sentía que podía confiar completamente. Nos encontramos en una cafetería céntrica, lejos de mi casa y del trabajo de Andrés. Le mostré el video en mi celular y le conté sobre las llamadas nocturnas, sobre la llave, sobre los papeles revueltos, sobre los 3 meses de angustia que había cargado solo sin decírselo a nadie. «Roberto, esto es muy serio», dijo Sofía después de ver la grabación con el ceño fruncido. «Esto no es solo una violación al domicilio. Es una violación a tu privacidad y a tu seguridad personal. ¿Has notado algo más extraño en estos meses?». Le conté sobre los objetos movidos, la llave desaparecida y un detalle que había recordado esa mañana con una claridad repentina que me dejó frío. Hacía unos 4 meses, Andrés me había pedido prestados 150,000 pesos para una inversión urgente de trabajo. Se los había dado sin hacer muchas preguntas. Le tenía confianza y él nunca había sido irresponsable con el dinero. Pero ahora me preguntaba si había alguna relación entre ese préstamo y todo lo que estaba pasando. «Tenemos que saber qué está pasando», dijo Sofía, poniendo sus manos sobre la mesa. «Puedo ayudarte legalmente, pero primero necesito entender qué es exactamente lo que Andrés está buscando. ¿Tienes algo de valor que él pudiera querer? ¿Algo que no estés considerando?» Sacudí la cabeza. «Vivo de mi pensión del IMSS y de lo que gano en el taller. La casa es todo lo que tengo, y en este rumbo no vale mucho. No tengo ahorros importantes, ni inversiones, ni nada que valga la pena robar». «¿Y qué documentos revisaba exactamente?», preguntó. Me pareció que eran mis estados de cuenta del banco, la escritura de la casa, y creo que también mi credencial del INE. Sofía frunció el ceño de una manera que me puso la piel chinita. «Roberto, ¿crees que podrías averiguar qué está pasando en la vida de Andrés en este momento? ¿Tiene problemas económicos graves, adicciones, malas compañías?» «No sé», admití. «Nos hemos alejado estos últimos años. Se divorció de Valeria hace 2 años y desde entonces se volvió mucho más reservado. Pero todavía viene a comer los domingos, aunque más callado y distante que antes». Sofía tomó mi mano sobre la mesa del café. Su gesto me reconfortó, pero sus palabras que vinieron después me helaron hasta los huesos. «Roberto, necesitamos saber cuál es el plan de tu hijo. Si tiene una copia de tu llave y está revisando tus documentos personales de madrugada, puede estar tramando algo muy serio. ¿Tienes manera de entrar a su departamento sin que él lo sepa?». La idea me pareció una locura al principio. Entrar al departamento de mi hijo sin su permiso, hacer exactamente lo mismo que él me había hecho a mí. Pero recordé cómo había entrado a mi casa, cómo me había observado dormir durante casi 1 minuto sin que yo supiera nada, y supe con certeza que Sofía tenía razón. «Tengo una llave de emergencia», admití. Me la dio cuando se mudó al departamento, por si acaso pasaba algo. Si estos videos te hacen reflexionar, te pido que te suscribas al canal Los Consejos del Abuelo y que le compartas esta historia a alguien que conozcas. A veces las advertencias más importantes llegan de las experiencias más dolorosas. Dale like, deja tu comentario y nos vemos en la parte 2, donde Roberto y Sofía descubren algo dentro del departamento de Andrés que cambiará todo para siempre. Esa tarde, con el estómago hecho nudo y las piernas que apenas me respondían, me encontré parado frente al edificio donde vive Andrés. Sofía estaba a mi lado. Su presencia me daba el valor que a mí me faltaba en ese momento. Porque soy honesto, solo no hubiera podido hacerlo. Subimos al 3er piso caminando despacio, atentos a cada puerta, a cada ruido en el pasillo. Después de asegurarnos de que nadie nos veía, saqué la llave de emergencia y abrí la puerta del departamento de mi hijo. El lugar estaba impecablemente ordenado, como siempre. Andrés heredó mi sentido del orden. Eso siempre me había dado orgullo. Pero algo se sentía diferente esta vez. Una energía extraña impregnaba el aire, algo que no sabría describir con precisión pero que se pegaba a la piel como humedad. Sofía señaló el escritorio en el rincón de la sala. «Empecemos por ahí». Nos acercamos con cuidado, moviendo lo menos posible, respirando despacio.
Sobre la superficie del escritorio había papeles esparcidos, facturas vencidas de varios meses, estados de cuenta bancarios con saldos negativos que me impresionaron, cartas de cobranza de al menos 4 financieras distintas. «Está ahogado en deudas», murmuró Sofía, revisando los montos con los ojos muy abiertos. «Más de 3 millones de pesos. ¿Sabías algo de esto?». Sacudí la cabeza en silencio, sintiéndome cada vez más ajeno a la vida real de mi propio hijo. Seguimos buscando entre los papeles con mucho cuidado, y entonces encontramos algo que me dejó sin aire por completo: un poder notarial a nombre de Andrés Garza para administrar los bienes de Roberto Garza. Mi supuesta firma estaba ahí, en tinta azul, al pie del documento, pero yo jamás había firmado ese papel. Jamás. «Es falso», dije con la voz temblando. «Nunca firmé esto, nunca. Es una falsificación, Sofía». Ella lo examinó durante un momento largo, sosteniéndolo con cuidado por las orillas para no dejar huellas. «Cualquier notario con experiencia lo notaría de inmediato», confirmó. «La firma no coincide bien y el sello tiene irregularidades, pero alguien que no sepa distinguir podría tomarlo por válido». En el cajón superior del escritorio encontramos algo todavía más perturbador: un frasco pequeño sin etiqueta que contenía un líquido transparente, junto a una hoja impresa con instrucciones detalladas sobre dosis de sedantes y sus efectos específicos en personas mayores de 60 años. Sofía me miró. Yo la miré a ella. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. «Roberto», dijo por fin, con voz alarmada pero controlada, «tenemos que salir de aquí ahora mismo y llamar a la policía». En ese momento vibró mi celular. Era un mensaje de mi vecina doña Carmen. «Don Roberto, disculpe que lo moleste, pero entré a su casa porque me preocupé. Encontré algo raro conectado a su estufa. Creo que debería venir rápido. Sentí que el aire se me iba de los pulmones de golpe». Le mostré el mensaje a Sofía sin decir una palabra. «Vámonos ya», dijo ella, tomando fotos rápidas de los documentos y del frasco con su celular. «Esto es más grave de lo que pensábamos». Salimos corriendo del departamento. Mientras bajábamos las escaleras a toda prisa, sonó mi celular. Era Andrés. «Papá». Su voz sonaba extrañamente calmada, casi estudiada. «¿Dónde estás? Pasé por tu casa y no te encontré». La miré, se me paralizó el cuerpo. Eran casi las 3 de la tarde. Andrés debería estar en el trabajo, no buscándome en mi casa. «Estoy con Sofía», logré decir, aferrado a la mentira que había empezado la noche anterior. «Estamos revisando unos asuntos legales». «¿Dónde?», insistió. «Necesito verte urgente». Sofía, que escuchaba a mi lado, sacudió la cabeza con firmeza. «En su oficina», mentí. «Pero va a tomar un rato más. Nos vemos después». Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «Está bien, hablamos esta noche», y colgó. Supe en ese instante que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La mentira que había contado la noche anterior había interrumpido sus planes, y ahora, mientras corríamos hacia mi casa, me preguntaba exactamente qué habíamos interrumpido y qué íbamos a encontrar al llegar. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde. En menos de 6 horas, mi hijo llamaría de nuevo para preguntarme si estaba solo. Esta vez yo sabía que la respuesta determinaría mucho más que una simple conversación. Llegamos a mi casa en menos de 20 minutos. Doña Carmen nos esperaba en la entrada, visiblemente nerviosa, con las manos entrelazadas sobre el delantal. Es una señora de casi 70 años que vive a un lado de mi casa desde que tengo memoria. Conoció a mis padres y me vio crecer. Su cara, normalmente tranquila, estaba tensa, desencajada. «Don Roberto, gracias a Dios que llegó», dijo en cuanto nos vio. «Vine a traerle los tamales que le había prometido y sentí un olor raro, como a gas pero diferente. Me asusté mucho». «¿Entró usted?», pregunté, abriendo la puerta principal. «Sí, perdone la confianza. Tengo la llave de emergencia que me dio hace años. Estaba muy preocupada y decidí revisar». Entramos los tres. La casa parecía normal a primera vista, en orden, sin nada fuera de lugar, pero doña Carmen nos condujo directamente a la cocina sin dudar. «Mire», dijo, señalando la parte trasera de la estufa, «encontré esto conectado atrás». Me agaché para ver mejor.
Era un aparato pequeño, digital, conectado a la tubería principal del gas. Tenía una pequeña pantalla que mostraba números en cuenta regresiva. «Es un temporizador», dijo Sofía, examinándolo sin tocarlo. «Parece programado para activarse a las 3 de la mañana de mañana». «¿Para activarse para qué?», preguntó doña Carmen, muy quieta. Seguí los cables con cuidado, trazando su recorrido. Estaban conectados a una válvula que no formaba parte de la instalación original de mi estufa. Una válvula que alguien había colocado ahí desde adentro, sabiendo exactamente lo que hacía. «Para soltar el gas», respondí en un murmullo, «a las 3 de la mañana, mientras yo duermo». Los tres nos quedamos mirando ese aparato en silencio, entendiendo el peso completo de lo que acabábamos de descubrir. Mi hijo no solo entraba a mi casa de madrugada, había instalado un mecanismo para liberar gas mientras yo dormía, para que pareciera un accidente doméstico, para que nadie sospechara nada. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Sofía, sacando su celular. «Espera», la detuve. «Necesitamos pruebas más concretas. Si acusamos a mi hijo sin las suficientes evidencias, puede negarlo todo y salir libre. Necesito entender el plan completo antes de actuar». Sofía me miró con una mezcla de comprensión y frustración. «¿Qué propones entonces?» «El frasco que encontramos en su departamento. Necesitamos saber exactamente qué contiene antes de dar el siguiente paso». Doña Carmen, que había escuchado toda la conversación con el horror dibujado en la cara, intervino en ese momento. «Yo conozco a alguien que puede ayudarlos. Mi sobrino Rodrigo es químico forense en el laboratorio municipal. Si es urgente, puede analizarlo discretamente esta misma tarde. Primero desconectamos el temporizador con manos temblorosas, lo documentamos con fotos desde varios ángulos y lo guardamos en una bolsa de plástico junto con las herramientas que Andrés había usado para instalarlo». Sofía registró con fotografías cada detalle de la cocina. «No puedes quedarte aquí esta noche», dijo Sofía con firmeza. «Es demasiado peligroso. Tiene que estar aquí cuando Andrés llame a las 9:15», dijo doña Carmen, que ya había entendido la lógica completa. «Si no contesta o está en otro lado, va a sospechar que algo salió mal». «Entonces nos quedamos con usted», decidió Sofía. «No va a enfrentar esto solo, Roberto». Pasamos la hora siguiente revisando cada rincón de la casa, con cuidado milimétrico, buscando otros dispositivos. No encontramos nada más, pero el miedo ya estaba instalado para quedarse. Mi propia casa, el lugar donde había dormido tranquilo toda mi vida, se había convertido en una trampa mortal. «Vamos a ver a tu sobrino ahora», le dije a doña Carmen, sosteniendo la bolsa con el frasco. «Necesitamos saber qué es eso antes de que anochezca». El laboratorio municipal donde trabaja Rodrigo está a unos 40 minutos de Tlajomulco. Durante el camino, Sofía llamó a un contacto suyo en la policía, el comandante Vargas, y le explicó la situación sin mencionar nombres todavía. Le preguntó cómo proceder. «Dice que necesitamos pruebas sólidas», me informó después de colgar. «Con lo que tenemos ahorita podríamos conseguir una orden de cateo para el departamento de Andrés. Pero primero hay que confirmar qué contiene ese frasco». Rodrigo nos recibió en la entrada trasera del laboratorio. Es un joven de unos 35 años, serio, con lentes y una manera de hablar muy precisa. Nos llevó a su oficina privada y escuchó todo sin interrumpir. «Esto es muy grave, tío Roberto», dijo cuando terminamos. «Aunque no somos familia de sangre, siempre me ha llamado así por respeto. Puedo analizar el contenido ahora mismo, pero debo advertirles que si encuentro algo ilegal, estoy obligado a reportarlo oficialmente». «Lo entendemos», respondió Sofía. «Solo queremos la verdad». Mientras Rodrigo trabajaba en el laboratorio, me senté en una silla con la mirada perdida en el piso de linóleo blanco. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento exacto ese niño que yo había criado solo, al que le había enseñado a andar en bicicleta y a respetar a los mayores, había decidido que mi vida no valía nada? Roberto. La voz de Sofía me sacó de mis pensamientos. ¿Notaste algún cambio en el comportamiento de Andrés en los últimos meses? Algo fuera de lo normal, aparte de las llamadas. Intenté recordar con precisión. Renunció a la aseguradora hace unos meses. Dijo que había encontrado algo mejor, pero nunca me dijo qué.
Desde entonces tiene horarios muy extraños. A veces no contesta mis llamadas durante días y luego reaparece como si nada. Y una vez lo vi hablando solo en voz baja cuando pensaba que yo no lo veía. ¿Y no te pidió más dinero después de los 150,000 pesos? No directamente, recordé de repente, pero hace unos meses me preguntó si había pensado en vender la casa. Dijo que me podía conseguir un buen precio, que a mi edad estaría mejor en un departamento más chico y más fácil de mantener. ¿Y cómo reaccionó cuando le dijiste que no? Se enojó mucho. Dijo que era terco, que no pensaba en mi futuro. Fue el primer pleito de verdad que tuvimos en años. Sofía anotaba cosas en su celular con rapidez. ¿Sabes si tiene algún seguro de vida? ¿Alguna póliza a tu nombre? Antes de que pudiera responder, Rodrigo regresó a la oficina. Su expresión era sombría. Tengo los resultados preliminares, dijo, quitándose los guantes de látex con lentitud. Es una mezcla de barbitúrico y un derivado sintético de fentanilo. En dosis pequeñas provoca somnolencia profunda y confusión. En dosis más altas causa depresión respiratoria y paro cardíaco. El cuarto se quedó en silencio absoluto. ¿Es detectable en una autopsia?, preguntó Sofía. No fácilmente, sobre todo si la muerte se atribuye a otra causa, respondió Rodrigo con voz baja, como la inhalación de gas, por ejemplo. Harían falta análisis toxicológicos muy específicos que no son rutinarios en todos los casos. Las piezas empezaban a encajar una por una con una claridad espantosa, un plan meticuloso para eliminarme sin levantar sospechas. Primero el sedante para que yo no pudiera reaccionar. Después el gas para que todo pareciera un accidente doméstico de un anciano que vivía solo y no revisaba bien su estufa. Roberto, dijo Sofía, poniendo su mano sobre mi hombro, creo que Andrés está intentando matarte por dinero. Las deudas, el poder notarial falsificado, el dispositivo en la estufa, esta sustancia, todo apunta a un seguro de vida o algo parecido. Pero tú me dijiste que no tienes nada de valor. Solo lo básico de mi pensión, respondí confundido. Nada que valga la pena. Tenemos que averiguar si Andrés contrató un seguro de vida a tu nombre sin que tú lo supieras, dijo Rodrigo. Trabajaba en una aseguradora. Tenía los contactos y el conocimiento para hacerlo. Miré el reloj. Las 6:30 de la tarde, menos de 3 horas para la llamada de Andrés. Regresemos a mi casa, decidí. Tengo que estar ahí cuando llame. Rodrigo guardó una muestra del líquido como evidencia y nos acompañó hasta la salida. Presentaré mi reporte oficial mañana. Mientras tanto, tengan mucho cuidado. Si realmente estamos hablando de un intento de homicidio planeado, la persona responsable puede tomar medidas desesperadas si sospecha que fue descubierta. De regreso en casa, Sofía hizo varias llamadas. Contactó a una amiga que trabaja en el área de fraudes de una aseguradora y le pidió que verificara si existían pólizas recientes a mi nombre. Esperamos en silencio. La casa ya no se sentía mía de la misma manera. Cada rincón guardaba ahora la sombra de lo que casi había pasado ahí. Cuando sonó el teléfono fijo a las 9:10 de la noche, 5 minutos antes del horario habitual, Sofía me hizo señas de que no contestara. Dejamos que sonara hasta que entró el contestador. Nadie dejó mensaje. A las 9:15 exactas, vibró mi celular. Andrés, puntual como un reloj. Puse el altavoz y contesté. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte la parte 3. Roberto está a punto de recibir una llamada que lo cambiará todo, y Andrés se presentará en su casa sin avisar. Dale like, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia y cuéntanos en los comentarios, ¿tú le habrías abierto la puerta? Papá, ¿cómo estás? La voz de Andrés sonaba diferente a las anteriores noches, más tensa, más controlada, como si cada palabra la hubiera ensayado antes de marcar mi número. Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Mucho trabajo? Bastante. Hizo una pausa corta. Oye, papá, ¿estás solo? Miré a Sofía, que estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina. Asintió levemente con la cabeza. No, respondí. Sofía sigue aquí. Estuvimos todo el día revisando documentos importantes y ya se nos hizo tarde. El silencio del otro lado de la línea fue más largo que de costumbre.
Podía casi sentir la frustración de mi hijo viajando a través del teléfono, cruzando los kilómetros que nos separaban. ¿Qué documentos?, preguntó con un tono que ya no intentaba disimular la molestia. Cosas de la casa, hijo. Nada que te tenga que preocupar a ti. ¿Se queda a dormir ahí? La pregunta sonó demasiado directa, casi agresiva. Sofía, que escuchaba todo en el altavoz, frunció el ceño y sacudió la cabeza con fuerza. Probablemente sí, improvisé. Ya es tarde y todavía tenemos cosas pendientes. Otro silencio. Luego, papá, necesito hablar contigo en privado. Es importante. ¿Puedo pasar ahorita? Sofía negó vigorosamente con la cabeza, señalando hacia la puerta con expresión de alarma. Ahorita no es buen momento, hijo. Mañana desayunamos juntos y platicamos con calma, ¿sí? Es urgente, insistió. Nada más son 5 minutos. No, hoy no, Andrés. Estamos en medio de algo importante. ¿Qué podría ser tan urgente? Su tono cambió de golpe. Se volvió frío, cortante. ¿Qué es exactamente lo que están revisando? Sus palabras cayeron como piedras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La conversación estaba tomando un rumbo peligroso y yo lo notaba en cada sílaba. Andrés, hablamos mañana. Te quiero, hijo. No, espera, yo. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. No contesté. Sofía ya estaba poniéndose de pie. Hay que llamar a Vargas ahora, Roberto. Ya tenemos suficiente. Espera, dije, pero antes de que pudiera terminar la frase, escuchamos un ruido en la puerta trasera de la cocina. Alguien estaba intentando abrir desde afuera. Los dos nos quedamos inmóviles, mirando la manija que se movía despacio. Sofía tomó su celular y marcó rápido en voz muy baja. Vargas, necesitamos ayuda de inmediato, dijo, dándole mi dirección con urgencia. Sí, ahora mismo. Me miró al colgar. La policía viene en camino. Unos 10 minutos. La puerta trasera se abrió lentamente. Los goznes crujieron igual que en la grabación de la cámara, ese sonido que me había helado la sangre días atrás y que ahora volvía a escuchar en vivo en mi propia cocina, con los ojos bien abiertos. «Papá, ¿estás ahí?» La voz de Andrés sonaba extrañamente tranquila, como si entrara a mi casa sin avisar, de noche, por la puerta trasera, fuera la cosa más natural del mundo. No respondí. Sofía y yo nos miramos, evaluando las opciones en silencio. Mi casa es pequeña. No hay muchos lugares donde esconderse y los dos lo sabíamos. Tomé una decisión. Me levanté de la silla y caminé hacia la cocina antes de que Sofía pudiera detenerme. Ella intentó agarrarme del brazo, pero le hice una seña de que se quedara atrás. «Aquí estoy, hijo», dije, plantándome en el umbral de la cocina y mirándolo de frente. Andrés estaba parado junto a la estufa, exactamente donde horas antes habíamos encontrado y desconectado el temporizador. Traía una mochila pequeña en la espalda y sus ojos recorrían la cocina con rapidez, buscando algo, evaluando, calculando. «¿Dónde está Sofía?», preguntó. Su voz era controlada, pero sus ojos no lo eran. Salió a comprar algo para cenar, que fue tan urgente que no podía esperar hasta mañana. Andrés puso la mochila sobre la mesa de la cocina con un movimiento deliberado. Quería hablar de la casa. Estuve pensando en lo que platicamos sobre venderla. Ya te dije que no quiero venderla, Andrés. Es que ya no es seguro para ti vivir solo aquí, papá. Este rumbo ha cambiado mucho. No estoy tan viejo, hijo, y me gusta mi vida aquí. Mi hijo dio un paso hacia la estufa y miró detrás de ella. Su expresión cambió al instante. Se tensó, se endureció. «¿Moviste algo aquí atrás?», preguntó, con la voz ahora más afilada. «¿A qué te refieres? La conexión del gas. Se ve como que alguien anduvo aquí. Vino un técnico ayer». Mentí sin parpadear. Había una fuga pequeña y lo mandé llamar. Andrés me estudió durante un momento largo, sopesando mi respuesta, buscando alguna grieta en mi cara. Luego, sin previo aviso, abrió la mochila y sacó un frasco idéntico al que habíamos encontrado en su departamento esa misma tarde. Lo puso sobre la mesa frente a mí. «Te traje unas vitaminas», dijo, «para que duermas mejor. Ya te he visto cansado últimamente». El corazón me latía tan fuerte que tuve miedo de que él pudiera escucharlo. Ese frasco era exactamente igual al del laboratorio. El mismo tamaño, el mismo líquido transparente adentro, sin ninguna etiqueta.
Gracias, pero ya tomé mis medicamentos del doctor esta noche. Estos son diferentes, más modernos. Abrió el frasco y sacó 2 pastillas blancas que depositó sobre la mesa con cuidado. Tómalos ahorita, te van a ayudar a descansar mejor. Prefiero consultarlo primero con mi médico, mañana le llamo. La expresión de Andrés cambió. Fue sutil, pero lo vi. Algo se apagó en sus ojos y fue reemplazado por algo que yo nunca había visto en la cara de mi hijo. Una frialdad calculadora que no reconocía, que no era de él, que no pertenecía al niño que yo había criado. Insisto, papá, es por tu propio bien. Se acercó a mí con las pastillas en la mano extendida. En ese momento, Sofía apareció en el umbral de la puerta de la cocina. Ya llegó la policía, Roberto, anunció con voz firme y pausa. Andrés se dio vuelta de golpe. Su mano con las pastillas se cerró instintivamente en un puño. La policía. ¿Para qué llamaron a la policía? Su voz temblaba. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, 2 policías uniformados entraron a la cocina. Detrás de ellos llegó el comandante Vargas en ropa civil, un hombre corpulento de bigote gris y mirada serena que transmitía autoridad sin necesidad de gritar. «¿Andrés Garza?», preguntó. Mi hijo asintió con la cabeza, visiblemente nervioso, los ojos saltando de un lado a otro. Tenemos algunas preguntas sobre un dispositivo encontrado en esta vivienda, un frasco de sustancias controladas y una póliza de seguro contratada hace 4 meses, dijo Vargas con calma. Le sugiero que nos acompañe al Ministerio Público. Andrés me miró. Sus ojos, en ese instante, estaban llenos de pánico. Y debajo del pánico, enterrado muy adentro, vi por un segundo algo que me rompió el corazón. El niño asustado que era antes, el mismo que se levantaba llorando de madrugada y me pedía que revisara debajo de su cama para asegurarse de que no hubiera monstruos. Luego su expresión cambió de nuevo y se volvió dura. «No sé de qué están hablando», dijo. «Solo vine a visitar a mi papá, a traerle unas vitaminas». Vargas señaló el frasco sobre la mesa. «¿Le molesta si analizamos esas vitaminas?». Fue entonces cuando Andrés se derrumbó. No fue dramático ni ruidoso. Fue como ver un edificio que pierde sus cimientos. Sus hombros cayeron. Toda la tensión de su cara se transformó en una expresión de derrota absoluta que le envejeció 10 años en 3 segundos. «Me lo ordenaron», murmuró casi inaudible. «Dijo que era la única salida». Me acerqué un paso sin pensar. «¿Quién te lo ordenó, hijo? ¿Quién?». Andrés levantó los ojos hacia mí. Su mirada era extraña, vacía, como si estuviera viendo algo que ninguno de los demás podíamos ver. «El hombre de la esquina, el que me habla cuando no hay nadie más, dijo que si no lo hacía, vendría por mí». Un silencio pesado y frío cayó sobre la cocina. Vargas, Sofía y yo nos miramos sin decir nada durante un momento que pareció durar mucho más de lo que duró. No había ningún hombre en ninguna esquina. Mi hijo estaba escuchando voces en su cabeza. «Andrés, ¿desde cuándo escuchas a ese hombre?», preguntó Vargas con una suavidad que no esperaba de él. «Desde hace mucho, meses, quizás años». Se llevó la mano a la sien. Quería asegurarse de que papá estuviera solo, que nadie pudiera intervenir. Yo solo quería salvarlo. Sofía me apretó el brazo. Sus ojos reflejaban la misma comprensión dolorosa que yo sentía expandirse en mi pecho como agua fría. Esto iba mucho más allá de las deudas, mucho más allá del dinero. Mi hijo estaba enfermo, muy enfermo. Mientras los policías le leían sus derechos a Andrés y le ponían las esposas, yo no podía moverme. La policía confiscó el frasco de vitaminas y revisó la mochila, encontrando más dispositivos similares al que habíamos desconectado de la estufa. «Señor Garza», dijo el comandante Vargas mientras se llevaban a Andrés, «mañana necesitaremos su declaración formal, y le recomiendo que considere solicitar una evaluación psiquiátrica para su hijo. Lo que describió no es el comportamiento de alguien en su sano juicio». Asentí sin poder hablar ni una sola palabra. Vi cómo se lo llevaban esposado por la puerta de mi casa, el hijo que yo había criado solo durante 40 años, vigilado como un criminal pero víctima de su propio espíritu enfermo. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero me quedé paralizado donde estaba, atrapado entre el alivio y un dolor que no tenía nombre todavía.
Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en mi sillón favorito de la sala. Doña Carmen, que había esperado todo el tiempo en su casa sin moverse del teléfono, apareció a los pocos minutos con una taza de té caliente que puso en mis manos sin decir nada. A veces el silencio de alguien que te quiere dice más que todas las palabras del mundo. ¿Cómo no me di cuenta?, le pregunté a Sofía, que seguía a mi lado. ¿Cómo no vi los señales? Las enfermedades mentales pueden ser muy difíciles de detectar, Roberto, respondió ella. Incluso para las personas más cercanas. No es tu culpa, tenía razón, pero esa noche, sentado en mi sillón con el té enfriándose entre mis manos, no podía convencerme de eso todavía. El reloj de pared marcaba las 10:30 de la noche. Por primera vez en 3 meses, a las 9:15 mi celular no había sonado. En lugar de sentir alivio, sentí un vacío enorme y frío donde antes había vivido la rutina de esa llamada que tanto me angustiaba. Mi hijo estaba en una celda enfrentando cargos gravísimos, y yo acababa de descubrir que la amenaza a mi vida no venía del hijo que yo creía conocer, sino de una enfermedad que lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Esa noche no dormí. ¿Cómo iba a poder? Pensé en todas las veces que Andrés me había preguntado si estaba solo, y me pregunté si en el fondo, detrás de todo, era él quien siempre se había sentido solo, prisionero de una mente que le jugaba las peores traiciones. Mañana vendría la declaración formal, los abogados, los médicos, la montaña de trámites que trae consigo una tragedia de este tamaño. Pero esa noche solo podía pensar en mi hijo, en el niño que fui y en el padre que no supe ser a tiempo. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, te pido de favor que te suscribas al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte la parte 4. Roberto tendrá que enfrentar la audiencia más difícil de su vida, y una visita inesperada cambiará todo lo que creía saber sobre la enfermedad de Andrés. Dale like, comparte con alguien que necesite escuchar esta historia, y dinos en los comentarios, ¿tú habrías pedido que lo metieran a la cárcel o habrías hecho lo mismo que Roberto? No dormí esa noche, ni un solo minuto. Me quedé sentado en mi sillón de la sala hasta que el cielo empezó a aclarar por la ventana, con una taza de café frío entre las manos y la mente, dando vueltas sin parar. La foto de Andrés a los 10 años estaba sobre la mesita de centro, como siempre. El niño de la sonrisa torcida sosteniendo orgulloso su primer trofeo de matemáticas en la escuela primaria. Ese chamaco brillante al que yo había criado solo, con mucho esfuerzo y poca queja. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento exacto ese niño había empezado a perderse dentro de su propia cabeza sin que yo me diera cuenta de nada? A las 7 de la mañana, Sofía tocó a mi puerta. Traía ojeras profundas, tampoco había dormido mucho. ¿Cómo está Roberto?, preguntó, aunque la respuesta era evidente con solo verme la cara. Destrozado, admití. No puedo dejar de pensar que yo debí haberlo visto antes, que fui su papá toda la vida y no vi lo que le estaba pasando. No se torture. Lo importante ahora es conseguirle ayuda a Andrés. Tenía razón, como casi siempre. Pero la razón no aplaca el dolor de un padre, y yo lo sabía. Hablé con Vargas esta mañana temprano, continuó Sofía, sentándose frente a mí. Andrés pasó la noche en el área médica del Ministerio Público. Un psiquiatra le hizo una evaluación preliminar. El médico cree que está atravesando un episodio psicótico agudo. Mencionó esquizofrenia paranoide como diagnóstico provisional, aunque necesitan más evaluaciones para confirmarlo. La palabra esquizofrenia me golpeó en el pecho como un puñetazo. La había escuchado antes, siempre en relación con otras personas, siempre como algo lejano que les pasaba a los demás. Nunca imaginé que un día estaría sentado en mi propia sala escuchándola en relación a mi hijo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz ronca. Habrá una audiencia preliminar a mediodía. El juez determinará si Andrés permanece en detención o si puede ser trasladado a una institución psiquiátrica mientras avanza la investigación. Me puse de pie de inmediato. Tenemos que estar ahí, por supuesto, asintió Sofía. Pero antes hay alguien que quiere hablar contigo. Antes de que pudiera preguntar quién era, sonó el timbre. Sofía fue a abrir la puerta y entró una mujer a quien no había visto en casi 2 años.
Valeria Lambert, la exesposa de Andrés, don Roberto dijo, acercándose a darme un abrazo breve. Lo siento mucho. Valeria y Andrés habían estado casados 5 años. Se habían divorciado hacía 2, supuestamente por diferencias que no pudieron resolver. Yo nunca me había metido demasiado en ese asunto. Pensé que era cosa de ellos. Valeria, ¿qué haces aquí? Sofía me llamó anoche. Me contó lo que pasó. Se sentó en el sillón frente a mí y juntó las manos sobre las rodillas. Hay cosas que usted necesita saber sobre Andrés, cosas que yo nunca le conté. El corazón se me aceleró. ¿Qué cosas? Andrés empezó a cambiar hace como 3 años, poco antes de que nos separáramos. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba citas importantes, incluso cosas triviales que habíamos platicado el día anterior. Se quedaba mirando el vacío durante varios minutos seguidos. Hablaba en voz muy baja cuando creía que yo no podía escucharlo. Eso no suena tan grave, comenté, aunque ya sentía que un nudo se formaba en mi garganta. Luego empeoró. Comenzó a acusarme de conspirar en su contra. Decía que yo hablaba a sus espaldas con sus compañeros del trabajo, que le movía sus cosas para confundirlo. Una noche lo encontré en la cocina a oscuras, completamente convencido de que alguien había entrado al departamento para envenenarnos la comida. Cada palabra era como un golpe, uno detrás del otro, sin descanso. ¿Por qué no me dijiste nada, Valeria? Bajó los ojos. Me hizo prometérselo. Decía que usted se iba a preocupar demasiado, que él podía manejarlo solo, que eran solo episodios de estrés por el trabajo. En la aseguradora lo mandaron con un psiquiatra, el doctor Héctor Sandoval. Con los medicamentos parecía mejorar. Cuando nos separamos todavía los estaba tomando. Me prometió que iba a continuar el tratamiento. ¿Medicamentos? ¿Qué medicamentos? Antipsicóticos. No recuerdo el nombre exacto. Hizo una pausa corta. Creo que cuando nos divorciamos perdió el seguro médico de la empresa y los medicamentos se le hicieron muy caros. Quizás decidió que podía salir adelante sin ellos. Las piezas seguían encajando, una por una, con una lógica cruel y perfecta. Las deudas, el comportamiento errático, las llamadas nocturnas, todo tenía ahora una explicación que era mucho más triste que cualquier cosa que yo hubiera imaginado. «Hay algo más», dijo Valeria, levantando los ojos hacia mí. Hacia el final de nuestro matrimonio, Andrés estaba obsesionado con la idea de que alguien lo espiaba, y creía que esa persona lo hacía a través de usted, don Roberto. ¿A través de mí? No entendí. Estaba convencido de que usted había instalado dispositivos en nuestro departamento para vigilarlo, que usaba su teléfono para escuchar sus conversaciones aunque no estuviera con usted. Por eso empezó a evitarlo, y por eso llamaba todas las noches a preguntarle si estaba solo. Quería asegurarse de que nadie más lo escuchara. Cerré los ojos un momento, la lógica retorcida de una mente enferma, construyendo un sistema entero de amenazas imaginarias sobre cimientos falsos, pero absolutamente reales para él. «Es típico de los delirios paranoides», explicó Valeria. «Mi hermana es psicóloga clínica y después de que empezaron los síntomas de Andrés leí todo lo que pude sobre el tema. Construyen sistemas lógicos muy complejos basados en premisas que no existen. El reloj marcaba las 8:30. Teníamos que prepararnos para la audiencia. Valeria, gracias por venir», dije poniéndome de pie. «¿Puedes acompañarnos? Tu testimonio puede ser muy importante para que el juez entienda lo que realmente le está pasando a Andrés». Asintió sin dudar. «Claro que sí. Aunque nuestro matrimonio se haya terminado, nunca dejé de preocuparme por él». Llegamos al juzgado a las 10:45 de la mañana. El edificio era imponente y frío, como suelen ser estos lugares donde se decide el destino de las personas. Sofía nos guió por los pasillos hasta la sala correcta. El comandante Vargas nos esperaba en la entrada. A su lado había un hombre de mediana edad, con barba entrecana y una expresión serena que transmitía calma. «Roberto, le presento al doctor Héctor Sandoval», dijo Vargas. «Es el psiquiatra que trataba a Andrés. Aceptó venir como testigo experto». Le estreché la mano con genuino agradecimiento. «Gracias por estar aquí, doctor. Es mi obligación», respondió con voz pausada. «Andrés es mi paciente desde hace 3 años.
Lamento profundamente no haber podido evitar que las cosas llegaran a este punto. Cuando lo vio por última vez, hace unos 6 meses, dejó de venir a consulta y no respondía a mis llamadas. Es algo común en pacientes con su condición, cuando empiezan a sentirse mejor o cuando los síntomas les dicen que no pueden confiar en el médico, abandonan el tratamiento sin avisar. ¿Qué podemos esperar hoy en la audiencia?, pregunté. Revisé el reporte de evaluación preliminar, explicó el doctor Sandoval. Coincido con el diagnóstico provisional. Andrés presenta un episodio psicótico grave con delirios paranoides estructurados y muy posiblemente alucinaciones auditivas. Mi recomendación es que reciba tratamiento psiquiátrico intensivo en lugar de prisión. Antes de que pudiéramos continuar, un ujier anunció que la audiencia comenzaría en 10 minutos. Pero antes de entrar, pedí hablar unos momentos con Andrés. El doctor Sandoval consultó el reloj. Tenemos algunos minutos, voy a ver si lo pueden traer. Me condujeron por un pasillo lateral hasta una sala pequeña, donde Andrés esperaba sentado, acompañado por una enfermera. Al verlo el corazón se me apretó. Traía ropa de reclusorio gris y tenía los ojos hundidos, el pelo revuelto. Pero cuando me vio entrar, algo en su cara cambió. «Papá», me acerqué y lo abracé fuerte sin decir nada. Sentí su cuerpo delgado y tenso que poco a poco se fue aflojando entre mis brazos. «¿Cómo estás, hijo?», pregunté cuando me separé. «¿Te están tratando bien? El medicamento me hace sentir raro», dijo con voz lenta, como hablando desde lejos. «Todo se ve medio borroso. El doctor Sandoval dice que es temporal. Tu cuerpo se está adaptando». Asintió despacio. Sus manos, que antes eran inquietas y nerviosas, descansaban quietas sobre sus rodillas. Luego, sin ningún aviso, me preguntó: «Papá, ¿de verdad intenté hacerte daño?». La pregunta me paralizó por un segundo. «Sí, hijo, pero no eras tú, era tu enfermedad actuando a través de ti». Cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía lágrimas rodando por las mejillas. «Me acuerdo de algunas cosas, del aparato en la estufa, de llamarte todas las noches para saber si estabas solo. Todo me parecía tan lógico en ese momento. ¿Por qué, papá? ¿Qué me decían las voces?». Respiré profundo antes de responder. Que yo estaba en peligro, que había personas que me vigilaban y que la única forma de salvarme era hacerlo parecer un accidente para que perdieran el interés en mí. La lógica retorcida de la mente enferma de Andrés. En su cabeza enferma no estaba cometiendo un crimen. Estaba ejecutando un rescate, me estaba salvando la vida a su manera. ¿Y el seguro de vida?, pregunté con suavidad, necesitando entender hasta el último detalle. Era para escapar después. Las voces me decían que vendrían por mí en cuanto te hubiera salvado. Necesitaba dinero para desaparecer, para irme muy lejos donde no pudieran encontrarme. Se secó las lágrimas con la manga. Todo suena tan absurdo ahora, tan enfermo. «Es parte del proceso de recuperación», le dije, repitiendo lo que el doctor Sandoval me había explicado. Reconocer que esos pensamientos no eran reales. La enfermera nos avisó que era hora de entrar a la audiencia. Antes de levantarnos, Andrés me agarró del brazo. «¿Me vas a perdonar algún día, papá?». Lo miré a los ojos durante un momento largo. «Ya te perdoné, hijo. Ahora tú tienes que perdonarte a ti mismo». La audiencia fue larga y pesada. El juez, un hombre de aspecto severo pero con ojos tranquilos, escuchó a todas las partes con atención. El Ministerio Público presentó las pruebas, el dispositivo de la estufa, el frasco con la sustancia tóxica, las fotografías del departamento de Andrés, los documentos falsificados, el reporte del laboratorio de Rodrigo. Todo era abrumador e irrefutable. Rodrigo testificó primero, explicando la naturaleza exacta de la sustancia encontrada y sus efectos letales. Luego Sofía detalló cómo habíamos descubierto el plan paso a paso. Después le tocó el turno a Valeria, cuyo testimonio sobre los primeros síntomas de Andrés y su tratamiento interrumpido fue crucial para que el juez entendiera el contexto completo. Cuando me llamaron al estrado, sentí que las piernas apenas me sostenían. Juré decir la verdad y conté la historia desde el principio, las llamadas nocturnas, los objetos movidos, las grabaciones de la cámara, el descubrimiento de la póliza de seguro. «Señor Garza», preguntó el juez con voz pausada,
¿Desea usted presentar cargos formales contra su hijo? Miré a Andrés. Estaba sentado junto a su abogado defensor, con la vista perdida en algún punto del piso, ausente, como si la audiencia se refiriera a otra persona. Luego levantó los ojos y por primera vez en toda la mañana nuestras miradas se encontraron. Vi la confusión, el dolor y un destello de ese niño pequeño que me pedía que revisara debajo de su cama para asegurarse de que no hubiera nada malo ahí escondido. No, señoría, respondí con voz firme, mi hijo está enfermo, necesita tratamiento, no una celda. Un murmullo recorrió la sala. El testimonio más extenso y detallado fue el del doctor Sandoval. Explicó con paciencia la naturaleza de la esquizofrenia paranoide, cómo los delirios pueden construir realidades alternativas enteras y absolutamente convincentes para quien las vive, y cómo era muy probable que Andrés hubiera actuado siguiendo la lógica distorsionada de sus creencias falsas, sin tener plena conciencia de la naturaleza criminal de sus actos. Fue entonces, mientras el doctor hablaba, cuando noté que la puerta trasera de la sala se abría silenciosamente. Un hombre de unos 50 años, bien vestido, entró y se sentó en la última fila. Me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. El juez declaró un receso de 20 minutos para deliberar. Cuando todos empezaron a levantarse, el hombre de la última fila se acercó a nosotros. «Señor Garza», dijo extendiendo la mano, «soy el licenciado Fuentes. Fui jefe de Andrés en la aseguradora». Lo recordé entonces. Lo había visto un par de veces en eventos de la empresa, años atrás. «Licenciado, ¿qué lo trae aquí?» Me enteré de lo que pasó por un contacto en la policía. Vine a entregar algo que puede ser relevante para el caso. Sacó un folder de su maletín. Son reportes de recursos humanos sobre el comportamiento de Andrés durante sus últimos meses en la empresa. Sofía hojeó el contenido con rapidez. «Esto muestra un patrón claro de deterioro», dijo. «Exactamente», confirmó el licenciado Fuentes. «Andrés era un empleado ejemplar hasta hace aproximadamente un año. Después empezó a llegar tarde, a mostrarse paranoide con sus compañeros, a acusar a otros departamentos de sabotear sus proyectos. El punto de quiebre fue cuando descubrimos que había intentado emitir pólizas fraudulentas a nombre de varios clientes. ¿Por eso lo corrieron?», pregunté. «Técnicamente renunció antes de que concluyera la investigación interna. Decidimos no presentar cargos considerando su estado mental evidente. Le recomendamos que buscara ayuda profesional». Bajó los ojos incómodo. «Tal vez debimos haber sido más directos con su familia. Lo lamento». «No se culpe», intervino el doctor Sandoval. «Las enfermedades mentales son asuntos complejos. Sin el consentimiento del paciente, los empleadores tienen muy poco margen de acción legal». El ujier anunció que el juez estaba listo para dar su resolución. Regresamos a nuestros lugares con el licenciado Fuentes sentándose junto a nosotros. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Su cara no revelaba nada. Habiendo escuchado los testimonios y examinado las pruebas presentadas, este juzgado determina que existen elementos suficientes para establecer que el acusado Andrés Garza planeó e inició la ejecución de acciones que, de haber llegado a completarse, habrían resultado en la muerte de Roberto Garza. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Sin embargo, existen también pruebas médicas convincentes de que el acusado padece un trastorno mental grave que afectó significativamente su capacidad para comprender la naturaleza criminal de sus actos. Por lo tanto, se declara al acusado no imputable por incapacidad mental. Se ordena su traslado inmediato al Hospital Psiquiátrico Regional para evaluación y tratamiento completo por un periodo inicial de 3 años, sujeto a evaluaciones periódicas de sus avances. Durante este periodo queda prohibido cualquier contacto con la víctima sin supervisión y autorización médica y judicial. Un murmullo recorrió el tribunal. El juez golpeó el mazo y dio por concluida la audiencia. Los policías se acercaron a Andrés para llevárselo. Pedí hablar un momento con él antes de que se lo llevaran, pero el abogado defensor me explicó que sería trasladado de inmediato al hospital. Lo vi alejarse esposado, custodiado, con la mirada perdida en ningún lado. Quise correr hacia él, abrazarlo, prometerle que iba a estar bien, pero me quedé donde estaba,
paralizado por esa mezcla extraña de alivio y dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Afuera del juzgado, el sol de mediodía caía sobre Guadalajara con una indiferencia brutal. La vida seguía, el mundo seguía girando, completamente ajeno a cómo mi realidad entera se había derrumbado en menos de 24 horas. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, suscríbete ahora al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte la parte 5. Roberto tendrá que reconstruir su vida desde cero y la primera visita al hospital psiquiátrico le traerá una conversación con Andrés que le romperá el corazón de una manera completamente diferente. Dale like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú habrías pedido que lo encerraran en la cárcel o habrías hecho lo mismo que Roberto? 6 meses han pasado desde que internaron a Andrés en el Hospital Psiquiátrico Regional. 6 meses de visitas semanales, de avances y retrocesos, de momentos en que creí ver luz al final del túnel y de otros en que la oscuridad parecía no tener fondo. 6 meses aprendiendo un vocabulario que nunca pensé que tendría que aprender. Episodio psicótico, delirio paranoide, antipsicóticos, esquizofrenia. Palabras que antes pertenecían al mundo de los demás y que ahora forman parte de mi vida cotidiana como el café de olla de cada mañana. La primera vez que me permitieron verlo fue 3 semanas después de la audiencia. Había perdido peso y los medicamentos lo mantenían en un estado casi letárgico, como si todo le llegara desde lejos, filtrado por un vidrio grueso. Apenas me reconoció cuando entré a la sala de visitas. Sus ojos, antes vivos e inteligentes, miraban a través de mí, como si yo fuera transparente. «Buenas tardes, hijo», dije, sentándome frente a él. Una enfermera permanecía en la esquina de la sala, atenta pero discreta. Andrés parpadeó despacio. «Papá». No era una pregunta ni un saludo, solo el reconocimiento mecánico de mi presencia, como si nombrarlo le costara un esfuerzo enorme. «¿Cómo te sientes? ¿Te están tratando bien?» Se encogió de hombros. Sus manos, antes siempre inquietas, descansaban completamente quietas sobre la mesa. «El medicamento me hace sentir raro», dijo por fin, con voz lenta y pareja, como si todo lo viera desde lejos. «El doctor Sandoval dice que es temporal. Tu cuerpo está aprendiendo a funcionar de otra manera». Asintió sin mucho convencimiento. Luego, sin ninguna transición, me preguntó, «¿Por qué estoy aquí?». La pregunta me paralizó, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, con una curiosidad genuina, limpia, sin ninguna carga de culpa ni de miedo, como si verdaderamente no lo recordara. «Estabas muy enfermo, hijo. Todavía lo estás, pero te estás recuperando». «¿Qué me pasó?». Le expliqué con cuidado, eligiendo cada palabra. Le dije que su mente le había jugado una mala pasada, que había creído cosas que no eran reales, que había actuado siguiendo esas creencias falsas. El doctor Sandoval me había advertido que era contraproducente sobrecargarlo con todos los detalles de golpe. Necesitaba tiempo para procesar su realidad fragmentada en pequeñas dosis. «Te hice daño». Su voz falló en la última sílaba. «No, hijo. No llegaste a hacerme daño». Era técnicamente verdad. El plan nunca se había completado. Andrés bajó los ojos avergonzado. Sus manos se movieron apenas sobre la mesa. Hay momentos en que recuerdo voces que no eran reales, ¿verdad? No eran reales. Era la enfermedad hablando. Esa primera visita fue breve y dolorosa. Mi hijo estaba físicamente presente, pero una parte de él seguía perdida en el laberinto de su propio espíritu. Cuando me levanté para irme, me agarró de la manga con una mano temblorosa. «¿Vas a regresar?», preguntó con una voz pequeña, de niño, la misma voz con la que me pedía que no lo dejara solo cuando tenía miedo. «Te lo prometo, hijo, aquí voy a estar cada semana sin falta». Y cumplí esa promesa. Semana tras semana, sin importar el clima, ni el trabajo, ni el cansancio. Algunas visitas fueron desalentadoras. Andrés perdido en sus pensamientos, confundido, prisionero todavía de fragmentos de sus delirios. Otras veces lo vi aparecer entre la niebla, me hacía preguntas coherentes sobre el taller, recordaba anécdotas de su infancia, sonreía de vez en cuando con esa sonrisa torcida que heredó de mí.
El doctor Sandoval ajustaba los medicamentos con paciencia, buscando el equilibrio entre controlar los síntomas y permitirle mantener cierta claridad mental. Me explicó que el tratamiento de la esquizofrenia es un proceso de ensayo y error, que cada paciente responde diferente y que la recuperación no es una línea recta, sino un camino con muchas vueltas y algunos barrancos. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi propia vida. Sofía me ayudó a instalar un sistema de seguridad nuevo en la casa. No porque tuviera miedo de Andrés, sino porque necesitaba recuperar la sensación de que mi hogar era mío otra vez, de que podía dormir tranquilo sin que la angustia me despertara a las 3 de la mañana. Volví al taller. Mis compañeros notaron que estaba más callado, más metido en mis pensamientos, pero nadie me preguntó nada. En este país los hombres de cierta edad sabemos respetar los silencios ajenos. A veces el silencio es lo más amable que se puede ofrecer. Doña Carmen se convirtió en mi sostén diario. Me traía comida, insistía en que comiéramos juntos al menos 3 veces por semana. Me contaba chismes del vecindario con esa gracia que tienen las señoras mayores para hacer reír incluso cuando uno no tiene muchas ganas. Nunca mencionaba lo que había pasado a menos que yo sacara el tema. Tenía ese tacto natural que no se aprende en ningún libro. Un mes después de la audiencia, Valeria me llamó para avisarme que había podido visitar a Andrés en el hospital. Me contó que la conversación había sido corta pero significativa, que él la había reconocido sin problema y que le había pedido perdón por algunas cosas del pasado que ella ya había dejado ir hacía tiempo. ¿Cómo lo vio?, le pregunté. Más tranquilo que la última vez que lo había visto antes de todo esto, respondió. Más presente, aunque todavía muy medicado. Don Roberto, yo sé que el camino va a ser muy largo, pero algo me dice que Andrés va a salir de esto. Sus palabras me acompañaron durante días. El licenciado Fuentes también me llamó una tarde, casi sin previo aviso. Quería saber cómo iba la recuperación de Andrés. Me dijo que había sido un empleado muy talentoso antes de que la enfermedad se lo fuera comiendo por dentro, y que cuando estuviera bien, si algún día quería regresar al mundo laboral, podían hablar de posibilidades. Era un gesto generoso que no esperaba y que guardé en la memoria como se guardan las cosas que llegan en los momentos más oscuros. La vida siguió, como siempre sigue. El mundo no se detiene por los dolores de nadie, y eso a veces es una crueldad y a veces es una gracia. Mas hoy es un día importante. Después de 6 meses, Andrés tendrá su primera evaluación formal ante el juez. Los médicos presentarán su reporte de avances y el juez decidirá si el régimen se mantiene o si las condiciones de su internamiento se modifican. Llego temprano al juzgado. Es el mismo donde fue la audiencia inicial, pero hoy la atmósfera se siente diferente, menos amenazante. Quizás porque ya sé a qué vengo, o quizás porque ahora entiendo mejor lo que está en juego y no me paraliza de la misma manera. Sofía me espera en la entrada, puntual como siempre. Buenos días, Roberto. ¿Cómo amanece? Nervioso, admito. Ya leyó el reporte médico. Me lo mandaron ayer. Es bastante positivo. Andrés ha respondido bien al tratamiento, aunque los médicos recomiendan que permanezca internado al menos 1 año más. 1 año más. La noticia me baja un poco el ánimo. Una parte de mí esperaba que pudiera volver pronto, aunque otra parte sabe que todavía no es tiempo. Es lo mejor para él, dice Sofía con suavidad. Necesita estar completamente estable antes de enfrentarse al mundo de afuera. Entramos juntos al juzgado. El doctor Sandoval ya está adentro, revisando unos documentos con el abogado defensor de Andrés. Señor Garza, me saluda el médico. ¿Listo para hoy? Lo más listo que puedo estar. ¿Cómo amanece Andrés? Relativamente bien. Entiende la importancia de esta audiencia. Redujimos un poco la medicación para que pueda estar más presente, pero puede verse algo desorientado todavía. Puedo verlo antes de que empiece todo. El doctor mira el reloj. Tenemos unos minutos. Voy a ver si lo pueden traer. Mientras esperamos, veo entrar a Valeria por la puerta principal. Vino desde la Ciudad de México para la audiencia. Nos saludamos con un abrazo sincero. A pesar del divorcio, Valeria ha mantenido contacto regular conmigo estos 6 meses y ya ha visitado a Andrés varias veces en el hospital. ¿Cómo lo has visto últimamente?, me pregunta después de los saludos. Mejorando poco a poco.
El mes pasado jugamos ajedrez en el hospital, como cuando era adolescente. Valeria sonríe con nostalgia. Era imposible ganarle a ese juego. Me ganó 3 partidas seguidas, digo, y por un momento los dos sonreímos recordando al Andrés de antes, el que existía debajo de la enfermedad y que poco a poco estaba volviendo a salir. El doctor Sandoval regresa y me hace una seña. Lo sigo por un pasillo lateral hasta una sala pequeña, donde Andrés espera sentado, acompañado por una enfermera de cara amable. Mi hijo se ve mejor que hace 6 meses. Ha recuperado algo de peso. Su postura es más erguida, y sus ojos, aunque todavía algo apagados por los medicamentos, me reconocen de inmediato cuando entro. Papá, dice, levantándose para abrazarme. Lo abrazo fuerte, sintiendo su cuerpo todavía delgado pero más firme que la última vez. ¿Cómo estás, hijo? Nervioso por la audiencia. El doctor Sandoval dice que va a recomendar que me quede en el hospital. Es para tu recuperación, Andrés. Asiente despacio. Ya lo sé. Todavía no estoy listo para salir. Sigo escuchando las voces a veces. No tan seguido ni tan fuerte como antes, pero siguen ahí. Su honestidad me toca profundo. Ese reconocimiento de sus propios síntomas, esa capacidad de nombrarlos por lo que son y no como verdades absolutas, es un avance enorme que el doctor Sandoval me había explicado que tomaría meses lograr. Con el tiempo y el tratamiento correcto, esas voces van a ir desapareciendo. Te lo prometo. Papá, dice en voz muy baja, mirándose las manos, hay algo que necesito preguntarte. Algo que me ha estado pesando mucho. Dime, ¿de verdad me perdonaste? No como me lo dijiste en la audiencia, que yo entiendo que lo dijiste porque era lo que había que decir. Te pregunto de verdad. Lo miré a los ojos durante un momento largo. Vi al niño que había sido, vi al hombre enfermo en que se había convertido, vi al hijo que todavía podía recuperarse. De verdad, Andrés, te perdoné el mismo día que entendí que no eras tú quien había hecho todo eso. Era tu enfermedad. Y uno no le guarda rencor a una enfermedad. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin que intentara detenerlas. Yo no me perdono tan fácil, murmuró. Eso también forma parte del proceso, le dije. Y para eso están el doctor Sandoval y todos los que te están ayudando allá adentro. Para que aprendas a perdonarte. La enfermera nos avisó que era hora de entrar a la audiencia. Antes de salir, Andrés me agarró del brazo una vez más, igual que en aquella primera visita al hospital, igual que cuando era niño y no quería que me fuera. Gracias por no haberme abandonado, papá. Nunca lo haría, hijo. Soy tu papá. Siempre voy a estar aquí. La audiencia fue más corta y menos dramática que la primera. El mismo juez de cara severa pero mirada tranquila escuchó los reportes médicos con atención. El doctor Sandoval explicó con detalle el diagnóstico confirmado: esquizofrenia paranoide, actualmente en tratamiento y mostrando mejoría positiva con la medicación ajustada. Andrés respondió con claridad cuando le hicieron preguntas directas, reconoció su enfermedad, expresó la necesidad de continuar el tratamiento y manifestó su arrepentimiento por sus actos, aunque aclaró que en ese momento actuaba bajo la influencia de delirios que para él eran absolutamente reales. Cuando me tocó hablar, expresé mi apoyo incondicional a las recomendaciones médicas. Pedí que se considerara la posibilidad de salidas supervisadas en el futuro, para que Andrés pudiera empezar a reintegrarse gradualmente a una vida normal. El juez escuchó a todas las partes y luego anunció su resolución. Andrés permanecería internado 12 meses más, con evaluaciones trimestrales. Se autorizaba un calendario de visitas más flexible y la posibilidad de salidas supervisadas después del 9º mes, si los médicos lo consideraban apropiado. Era una resolución sensata y equilibrada. No era lo que yo hubiera pedido hace 6 meses, cuando todo esto empezó, pero ahora entendía que era exactamente lo que Andrés necesitaba. Después de la audiencia nos permitieron quedarnos unos minutos más con él antes de que lo regresaran al hospital. Valeria se acercó con timidez. «Hola, Andrés, ¿se te ve bien?» Mi hijo la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud genuina. «Valeria, no esperaba verte aquí, quería saber cómo estabas. Me alegra ver que vas mejorando». La conversación entre ellos fue breve pero significativa. Había heridas del pasado que quizás nunca sanarían del todo,
pero al menos no había resentimiento visible entre los dos. Cuando llegó el momento de despedirnos, Andrés me abrazó una vez más. «Nos vemos el fin de semana, ¿verdad? El sábado sin falta, hijo». Lo vi alejarse con la enfermera, caminando más derecho, más presente que hace 6 meses. Todavía hay un camino muy largo por delante, pero ya dimos los primeros pasos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte la parte 6 y final. Roberto regresará a su casa con una paz que no había sentido en meses y reflexionará sobre lo que un padre es capaz de perdonar cuando quiere de verdad a un hijo. Dale like, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya vivido algo parecido? Sofía me llevó a casa después de la audiencia. Durante el trayecto casi no hablamos, no hacía falta, su presencia a mi lado era suficiente, como lo había sido durante todos estos meses en que ella se convirtió en el ancla que me impidió perderme en la corriente. Al pasar frente al taller mecánico donde trabajo, me señaló la fachada sin decir nada, con una sonrisa pequeña. Mañana regresaba a la rutina, y la rutina, lo había aprendido a golpes estos meses, es una de las cosas más valiosas que existen cuando el mundo se te viene abajo. La rutina es la prueba de que la vida sigue, de que uno sigue. ¿Vas a regresar mañana?, preguntó. Sí, la rutina me ayuda a mantenerme centrado. Me alegra escuchar eso, Roberto. La vida tiene que seguir. Cuando llegamos a mi casa, doña Carmen me esperaba en la banqueta con una olla de caldo de res recién hecho. Era su manera de decirme que todo iba a estar bien sin tener que decirlo con palabras. Las personas mayores tienen ese don. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó, con los ojos llenos de esa preocupación genuina que solo tienen quienes te conocen de verdad. Bien, doña Carmen. Andrés va a continuar el tratamiento un año más, pero está mejorando. Se persignó ahí mismo en la banqueta con los ojos cerrados. Gracias a Dios. He rezado por él todas las noches desde que pasó todo. Le agradecí el caldo y su apoyo de estos meses, que había sido mucho más de lo que cualquier vecina tendría obligación de dar. Cuando se fue, entré solo a mi casa. Me quedé parado en el umbral de la sala durante un momento, mirando el interior con ojos nuevos. Esta casa había sido muchas cosas en mi vida. El lugar donde crecí viendo a mis padres. El taller improvisado donde le enseñé a Andrés a arreglar cosas con las manos. El refugio donde me lamí las heridas cuando Luciana se fue a la Ciudad de México y me dejó solo con un niño de 7 años y muy pocas certezas. El único lugar en el mundo donde siempre me había sentido completamente seguro. Luego se convirtió en una trampa, en el escenario de algo que no quiero ni imaginar completamente. Y durante semanas, cada rincón guardaba la sombra de lo que casi había ocurrido ahí. Pero esa tarde, al entrar después de la segunda audiencia, la casa volvió a sentirse mía. No sé explicarlo de otra manera. Simplemente lo sentí. Caminé despacio por cada cuarto, como haciendo un reconocimiento. La sala con los sillones de mi padre, la cocina donde todavía podía ver mentalmente el lugar donde habíamos encontrado el temporizador, pero donde ahora solo había una estufa vieja y una ventana por la que entraba la luz de la tarde. La recámara con la cama tendida y la foto de mis padres en la pared. Mi casa, mi vida, recuperadas. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sillón favorito, el de la esquina de la sala desde donde se ve la calle. Sobre la mesita de centro estaba la foto de Andrés a los 10 años, con su trofeo de matemáticas, la misma que había estado ahí toda la vida. Junto a ella, hacía unos meses había puesto una foto nueva, Andrés y yo jugando ajedrez en el hospital, una tarde de marzo en que los dos nos reímos de algo que ya no recuerdo bien. Su sonrisa en esa foto es tímida pero real, la primera sonrisa genuina que le había visto en mucho tiempo. El reloj de pared marcaba las 9 de la noche. Me quedé mirándolo sin moverme. A las 9:15, por costumbre de 3 meses, esperé sin querer esperar. Esa hora se había grabado en mi cuerpo como se graban las cosas que producen miedo o alivio, o las dos al mismo tiempo. Durante 90 días, exactamente a esa hora, mi celular había vibrado con el nombre de Andrés en la pantalla y una pregunta que ahora entendía de una manera completamente diferente. ¿Estás solo, papá? El teléfono no sonó, y no sonaría en mucho tiempo.
En lugar de sentir alivio, sentí ese vacío particular que dejan las rutinas cuando desaparecen de golpe, aunque sean rutinas que uno detestaba, como cuando se acaba un dolor que ya se había vuelto familiar. Uno no lo extraña exactamente, pero su ausencia pesa de una manera que tampoco sabe nombrar. Tomé el celular y marqué el número del Hospital Psiquiátrico Regional. Después de identificarme, me comunicaron con el módulo de enfermería del área donde está internado Andrés. «Buenas noches, señor Garza», contestó una voz de mujer, amable y profesional. «¿En qué le puedo ayudar? Quería saber cómo está mi hijo después de la audiencia de hoy». «Está bien, cenó completo y ahorita está leyendo en su cuarto. Parece tranquilo». Cerré los ojos un momento. Andrés, leyendo en su cuarto. Tranquilo, vivo. ¿Me puede dejar un recado para mañana? Con mucho gusto. Dígale que voy a llamar el viernes para confirmar mi visita del sábado. Hice una pausa. Y dígale que estoy orgulloso de sus avances, que lo digo en serio. Con todo gusto se lo digo, señor Garza. Buenas noches. Colgué y me quedé sentado en silencio, con el celular todavía en la mano. Afuera, en la calle, pasó un perro callejero trotando con esa dignidad particular que tienen los perros que se han acostumbrado a no pertenecerle a nadie. Un vecino regaba su jardín con la manguera, aunque ya casi era de noche. Dos señoras platicaban en la banqueta de enfrente con la facilidad de quien lleva décadas haciéndolo. La vida ordinaria del barrio, completamente indiferente a todo lo que había pasado dentro de esta casa. Y sin embargo esa indiferencia, esa noche, me reconfortó. Antes de acostarme, caminé una vez más por la casa apagando luces. En la cocina me detuve frente a la estufa. La misma estufa de siempre, con el mismo piloto azul parpadeando en la oscuridad. La miré durante un momento largo. Luego seguí caminando. En la recámara, antes de meterme a la cama, hice algo que no había hecho en meses. No revisé las cerraduras. No fui a verificar que la puerta trasera estuviera bien cerrada. No me asomé por la ventana. Y no puse el celular a la mano con el número de Sofía listo para marcar. Me metí a la cama, apagué el foco del buró y cerré los ojos. Y dormí. Dormí de verdad, con esa paz honda y sin fondo que uno solo consigue cuando ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y por fin lo puede soltar. Esa noche, mientras me quedaba dormido, pensé en lo que significa querer a un hijo. No la versión bonita de ese amor, la que aparece en las canciones del Día del Padre y en las tarjetas de felicitación, sino el amor real, el que tiene costuras y bordes ásperos, el que te obliga a perdonar lo imperdonable y a seguir presente cuando todo en ti quiere huir. Mi hijo intentó matarme, no el Andrés que yo crié, no el niño del trofeo de matemáticas, ni el joven que se graduó con honores en la universidad. Lo intentó la enfermedad que se fue adueñando de él en silencio durante años, mientras yo miraba para otro lado sin saber que había algo que ver. Eso también es parte de la verdad, y no puedo esconderla. No lo vi a tiempo, no supe leer las señales. Me dije que estaba imaginando cosas, que era la memoria que me fallaba, que Andrés era un buen hijo, y los buenos hijos no hacen ciertas cosas. Y mientras me repetía esas mentiras cómodas, la enfermedad avanzaba en silencio. No puedo cambiar eso. Lo que sí puedo hacer es estar presente ahora, cada sábado en el hospital, cada llamada del viernes, cada partida de ajedrez que se pueda. Puedo ser el padre que quizás no fui siempre, en las visitas que me quedan por delante. Eso es lo que un padre puede hacer, lo único que un padre puede hacer cuando ya no puede deshacer el pasado. Han pasado varias semanas desde la segunda audiencia. La vida en Tlajomulco sigue su ritmo de siempre. El taller, el café de olla de cada tarde, las cenas con doña Carmen los martes y los jueves, las llamadas de Sofía cada tanto para ver cómo estoy. La normalidad reconstruida poco a poco, ladrillo por ladrillo, como se reconstruye todo lo que se cae. Los sábados son de Andrés. Cada semana lo veo un poco más presente, un poco más él. El mes pasado me contó un chiste que había escuchado de un compañero del hospital y se rió de su propio remate con esa carcajada ronca que tiene desde que era chico. Fue la primera vez que lo escuché reírse así en años. Me tuve que voltear para que no me viera los ojos húmedos. El doctor Sandoval me dice que el pronóstico es cautelosamente positivo,
que con el tratamiento correcto y el apoyo familiar, muchos pacientes con su diagnóstico logran llevar vidas plenas, con trabajo, con relaciones, con proyectos, que el camino es largo, pero que Andrés está dando pasos en la dirección correcta. Le creo. O quizás simplemente necesito creerle, que a veces es lo mismo. La mentira que le conté a Andrés aquella noche, cuando le dije que Sofía estaba en mi casa tomando un café, fue lo que interrumpió sus planes y me mantuvo con vida. Esa mentira pequeña, dicha por instinto más que por cálculo, cambió el rumbo de todo lo que vino después, pero fue la verdad la que salvó a mi hijo, la verdad de las cámaras que grabaron su entrada de madrugada, la verdad del frasco en su departamento y del temporizador detrás de la estufa, la verdad del diagnóstico que explicó sus actos sin justificarlos, y la verdad que dije frente al juez cuando pedí tratamiento en lugar de cárcel, y la verdad más difícil de todas, la de un padre que admite que no supo ver a tiempo lo que le estaba pasando a su hijo y que aún así elige quedarse, visitar cada sábado, jugar ajedrez, escuchar, estar. A veces una mentira puede salvarte la vida, pero la verdad, aunque duela, siempre salvará el alma. Si mi historia te movió algo por dentro, te pido de corazón que le des like a este video y que te suscribas al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte las siguientes confesiones. Cada historia que compartimos aquí llega de la vida real, de padres y abuelos que han cargado cosas muy pesadas y que quieren que otros no tengan que cargarlas solos. Comparte este video con alguien que lo necesite. Deja tu comentario contándonos desde dónde nos ves. Y recuerda, nunca estás tan solo como crees, mientras haya alguien